Gracias, Joanmi, por la invitación y a los organizadores del Congreso. La verdad es que es un placer estar aquí en esta jornada, ¿no? Que el tema es muy interesante, las charlas han sido también muy interesantes, hay un panel, ¿no? Los panelistas son de alto nivel y la verdad es que es un privilegio, ¿no? Ser parte de este panel. Además, también creo que, ¿no? Felicidad a la organización porque creo que el programa, ¿no? Está muy bien organizado, pues, porque va como en secuencia. Hemos hablado de la viña, de los efectos de epigenética en la viña, hemos hablado de la microbiota del suelo, el microbioma del suelo, y esto me ha ido muy bien también para introducir mi tema, que mi tema es un poco cómo se adapta el microbioma de la uva, ¿no? Al cambio climático, ¿no? Que es un tema de hace unos años ya importante en enología y viticultura. Y un poco, lo que voy a hablar un poco es el uso, ¿no? De esta variedad en el microbioma de la uva y cómo usarlo como herramienta para hacer frente al cambio climático. Vale, como ya todos vosotros conocéis, ¿no? Los efectos del cambio climático son evidentes. El aumento de las temperaturas, de los rayos ultravioleta, las precipitaciones irregulares, tanto la sequía como las lluvias excesas en algunos momentos, pues tiene un efecto claro y evidente en todo lo que es la producción de vino y principalmente en lo que es la viña, ¿no? Acelera la maduración de la uva, lo que hace que a la vez se acumulen más azúcares. Esas uvas con más azúcares van a provocar grados alcohólicos más elevados en los vinos finales. También una disminución de la acidez, aumento del pH, lo que también va a provocar, aparte de la parte sensorial que tiene un efecto directo, también a la parte del microbioma de la uva. Los microorganismos que encontramos dependen también de esa acidez que hay en los mostos. También hay un desequilibrio entre la madurez del azúcar y la madurez fenólica. Cuando la vendimia está a punto para el punto de azúcar, no está a punto para la madurez fenólica y de color. Sí, porque me lo sé. Y todo esto, ¿no? Va a afectar tanto a las características de ese mosto y también a lo que es el microbioma, los microorganismos que van a estar presentes, ¿no? Los que estaban en el suelo, en la planta y los que van a llegar luego en el mosto. El microbioma de la uva incluye toda una serie de microorganismos, desde bacterias, arqueas, ¿no? Levaduras y hongos filamentosos, que habitan en la superficie, como ha introducido muy bien mis compañeros, ¿no? Tanto en el suelo como pasan a la planta, a las hojas y a la uva en sí, en el momento de la vendimia. Este microbioma, como también ya os he comentado, forma parte de ese terroir, del viñedo, y afecta la identidad del vino, ¿no? Dependiendo del microbioma que tengamos. El cambio climático, todos estos cambios climáticos de calor y temperatura y humedad, van a tener un impacto directo en ese microbioma. Por un lado, en las levaduras, se ha visto como una disminución de la biodiversidad, o al menos hay un aumento de las levaduras que son más resistentes a ese calor, a esa sequía. Algunas de ellas pues, son levaduras que no queremos, levaduras patógenas. En cuanto a las bacterias, también hay una disminución de las beneficiosas, ¿no? Y quizá aumentan más las alterantes. Ese aumento de pH, ¿no? De menor acidez, hace que puedan crecer más tipos de bacterias, bacterias lácticas que quizá van a empezar una malláctica temprana, o hacer aromas desagradables, ¿no? Van a afectar a toda esa presencia de bacterias, también acéticas, y también la presencia de hongos filamentosos con especies pues, también no habituales, algunos patógenos que podrían producir micotoxinas. Vale, ahora sí que paso. ¿Ahora ya funciona? ¿O no? Vale. Pero ese microbioma, esa diversidad, ¿no? Que hay en la uva y en el mosto, ese reservorio de biodiversidad lo podemos utilizar como herramienta biotecnológica para analizar lo que hay y ver un poco cómo lo podemos utilizar, ¿no? Qué características tiene para adaptarnos al cambio climático, a esos cambios del mosto, cómo podemos utilizar esa diversidad microbiana para fermentar esos mostos que tenemos con diferentes características. A comprender, gestionar bien esos microorganismos nos van a poder ayudar a esas fermentaciones. Por un lado, es interesante preservar la diversidad microbiana, hacer estudios de biodiversidad, ¿no? Como han comentado ya mis compañeros, caracterizar microbiomas locales y ver cuáles son los que se han adaptado más a ese ambiente, a ese terroir, y ver si podemos cómo utilizarlos para luego fermentar nuestros vinos. De ahí podríamos hacer una selección de microorganismos beneficiosos, tanto para usarlos
en la fermentación, pero incluso como bioprotección, ¿no? De cara a la uva o al suelo, para elementos de bioprotección contra patógenos, contra infecciones de hongos. Y también usar parte de esos microorganismos seleccionados que puedan tener un buen potencial en inoculaciones mixtas con Saccharomyces cerevisiae, y que esto nos pueda también ayudar a modular ese perfil de vino que queremos obtener. Entre los organismos que están en ese microbioma, las más interesantes para utilizar en la fermentación alcohólica serían las levaduras no Saccharomyces. Es bien conocido, ¿no? Siempre han estado ahí en el mosto, de hecho están presentes en más cantidad que Saccharomyces. Hasta hace unos años se habían considerado pues, levaduras indeseadas, de alteración. Tienen poca capacidad fermentativa, poca tolerancia al etanol, y algunas pueden provocar paradas de fermentación, ¿no? O aromas desagradables, pero no todas. Hay levaduras que sí que pueden tener buen potencial tecnológico, fermentativo, y la idea es, ¿no? Hace unos años ya que investigadores han estado buscando qué levaduras no Saccharomyces se podrían utilizar, ¿no? En fermentación, normalmente coinoculadas con Saccharomyces, y un poco para verlas, ¿no? En ese momento de cambio. Bueno, siguiente. Vale, entonces, ¿cómo nos pueden ayudar esas levaduras no Saccharomyces frente a las fermentaciones, frente a este cambio climático? Bueno, por un lado nos pueden ayudar a preservar esa tipicidad, este terroir. O sea, si en lugar de inocular solo una Saccharomyces cerevisiae comercial, ¿no? De otra zona, lo que cogemos es levaduras, ¿no? Propias del terroir, algunas no Saccharomyces, pues preservamos un poco esa diversidad, esas características más de tipicidad del vino. Nos pueden ayudar en esa parte de bioprotección, de utilizarlas tanto en uva como en mostos, en etapas prefermentativas, para un poco eliminar posibles patógenos, posibles bacterias indeseadas. Si inoculamos algunas no Saccharomyces que sí que tienen buenas aptitudes fermentativas, esas van a desplazar algunas bacterias o levaduras o hongos que no tendrían buenas características para el vino. Luego, algunas levaduras no Saccharomyces se ha visto que son capaces de reducir el grado alcohólico, también, ¿no? Tema importante de cara en el cambio climático en el que estamos viviendo. También pueden aumentar la acidez y compensaría también esa bajada de acidez de estos mostos, y también en general aumentar la complejidad aromática debido a los diferentes compuestos que están formando. Vale, bueno, clásicamente, de hecho, las fermentaciones ya sabemos, se hacían de manera espontánea. Esas fermentaciones espontáneas donde participan muchas levaduras, pues daban un aumento de complejidad, de aromas diversos, pero había un descontrol microbiano, ¿no? No había levaduras buenas, levaduras malas, entonces no teníamos el control de la fermentación. En cambio, ¿no? Luego se pasó a las levaduras, a la fermentación inoculada solo con Saccharomyces cerevisiae, lo que ha ayudado mucho al control fermentativo, ha ayudado mucho al control, a tener más uniformidad de la fermentación, pero un poco disminuye esa parte de complejidad aromática que nos aportaba la mezcla de levaduras. Y, por último, ¿no? Sí. La inoculación mixta, que es la que, ¿no? proponemos, la que ya se han hecho bastantes estudios y se está utilizando hasta cierto punto, lo que pretende es un poco coger la parte buena de las no Saccharomyces que estaban en las espontáneas y la parte buena de las Saccharomyces que nos daba esa complejidad, homogeneidad y control, y hacerla, ¿no? Unir las dos vertientes, ¿no? Tener vinos con más complejidad, pero tener todavía el control, ¿no? Con levaduras que nosotros conocemos que no nos van a dar aromas desagradables. Esas levaduras normalmente, como no son capaces de fermentar por sí solas, se utilizan en coinoculación. Se pueden utilizar en inoculaciones a la vez con Saccharomyces, coinoculaciones, o en inoculaciones secuenciales, primero las no Saccharomyces y después las Saccharomyces, o en multistartes de varias levaduras a la vez, ¿no? Más de una. Vale. Os comentaré un poco esta introducción de las más utilizadas, que además existen actualmente comercialmente estas levaduras en formato secactivo, que son sobre todo, bueno, entre las principales, Mesricova pulcherriva. Es una levadura que se ha visto que tiene esa capacidad de ser utilizada para biocontrol, para modulación aromática, producción de aromas, y en concreto para bajar el grado alcohólico de algunos mostos.
En cuanto a la parte de bioprotección, esta levadura es capaz de consumir oxígeno, ¿vale? Tiene un consumo de oxígeno más elevado que otras levaduras. También produce una sustancia polquerrimina, que es como una sustancia quelante que atrapa el cobre. Y tanto coger nutrientes, oxígeno, el hierro, hace que compita, elimine microorganismos no deseados. Entonces, esta se ha utilizado tanto en uvas, ¿no?, y en otras frutas para inhibir la presencia de algunos hongos. Estas fotos, ¿no?, son bastante visuales. Aquí son el tratamiento en peras o en uvas. Tenemos la parte de levaduras la fruta sin tratar, que es la parte de arriba, la fruta inoculada solo con Mechnicovia, que no tiene mucho efecto, o la fruta en la que se ha puesto Mechnicovia y Botrytis, o solo Botrytis cinerea, ¿no? Botrytis cinerea es un hongo que afecta a las uvas, entre otras frutas, y vemos que el daño de Botrytis cinerea se ve bastante inhibido en presencia de esta Mechnicovia pulquérrima, ¿no? Entonces, esto es un uso en bioprotección directamente en la fruta, en el racimo, pero también hay un efecto de bioprotección en los mostos, en estas maceraciones prefermentativas, en las que elimina otros organismos potencialmente negativos, ¿no?, elimina el oxígeno, entonces ese mosto pues como que podría perdurar más tiempo. Vale. Luego, la utilización de esta levadura en mostos, su principal función es, como digo, la parte de complejidad aromática, pero también se ha visto que es capaz de reducir etanol. Es una levadura, después lo explicaré un poco más, que parte del azúcar podría respirarlo en lugar de fermentarlo, y eso hace que parte de ese azúcar pues no vaya a etanol, sino que vaya, ¿no?, a CO2, con lo cual nos permitiría bajar un poco ese grado alcohólico. También se libera ésteres frutales, ¿vale? El problema es que tiene baja capacidad fermentativa, con lo que sí que siempre se tiene que utilizar conjuntamente con Saccharomyces, y que su persistencia en el mosto es bastante baja. O sea, cuando miramos, ¿no?, su presencia en los mostos, suele eliminarse o perderse bastante pronto. Vale, la otra levadura que también os sonará, ¿no?, y se está utilizando bastante es Turulaspora del Bruecky. Nuevamente también se han hecho ensayos de bioprotección, principalmente en mostos. También, por lo que decimos, cuando tú inoculas una Saccharomyces, que sí que es buena fermentativa o tiene ese buen potencial, lo que hace es desplazar a las Saccharomyces que venían con el mosto. Por tanto, desplaza a las Saccharomyces de bacterias que habían, tiene ese rol, ¿no?, de bioprotección, de aumentar la presencia de torula frente a otras levaduras y bacterias, y también compite con microorganismos como Brettanomyces o acéticas o lácticas. Además, algunas de las levaduras también son capaces de producir la toxina killer, con lo cual también ayudaría a esa competencia con otras levaduras. Y aquí en este ensayo del grupo de Simonini et al, incluso la ensayaron como posible sustituto para reducir el sulfuroso. Cogieron un mosto recién prensado y compararon la adición de Turulaspora del Bruecky o de sulfuroso, y vieron que la biodiversidad, en plan número de levaduras, no Saccharomyces, disminuía cuando se inoculaba Turulaspora del Bruecky. En cuanto a la protección contra bacterias o otros patógenos, en este caso era la misma la que producía el sulfuroso que la de inoculación con Turulaspora del Bruecky, y sí que había algunos cambios en los partes de compuestos fenólicos en una u otra condición. Vale. En la fermentación, eso en cuanto a bioprotección, en fermentación sí que se ha utilizado también pues, para la parte de complejidad aromática, pero se ha visto que esa levadura en concreto reduce bastante la acidez volátil de los vinos. En concreto, uno de los primeros estudios que se publicó con ella fue en los vinos de Sauterne, en Bordeaux, vinos, ¿no?, dulces con mucho azúcar, en los que se solía producir mucho acidez volátil, y el uso de coinoculaciones y inoculaciones secuenciales con esta levadura bajó mucho esa acidez volátil. Pues esta bajada de acidez volátil también se ha visto, ¿no?, en vinos tranquilos, en vinos normales, y lo que también puede que se reduzca un poco también el etanol. Además, estudios que se han hecho, de hecho también parte en mi grupo, de bacterias lácticas, se ha visto que la presencia de estas levaduras Turulaspora del Bruecky en la primera fermentación es capaz de favorecer el desarrollo de la fermentación maloláctica, ¿vale? Las lías o la presencia de esas Turulaspora del Bruecky pues induce o favorece las malolácticas en este caso. Vale. Y en concreto, la siguiente.
Vale. Y también ha habido estudios, de hecho, de esta levadura en fermentaciones de vinos espumosos. ¿Vale? En los vinos espumosos se ha utilizado tanto en la elaboración del vino base cava, en la primera fermentación, en las que se ha visto que mejora pues, esa reducción de acidez volátil, hay una acidez más equilibrada y también pues, más volumen en boca, el glicerol, también aumenta el glicerol esta levadura. Y también se han hecho pruebas en segunda fermentación, en botella. En este caso, cuando se inoculaba sola había paradas de fermentación, no era capaz de tolerar esa fermentación del vino espumoso, pero cuando se utilizaba en coinoculación con Saccharomyces cerevisiae, sí que se vio que pues, había como una mejora a nivel aromático y en boca. La autólisis que producía este tipo de levaduras, liberaba manoproteínas, polisacáridos, pues ayudaba también a la textura, ¿no?, de la espuma y la estabilidad coloidal. Por tanto, también es, ¿no?, otra función o posible utilización de esta levadura. Vale, siguiente, por favor. Vale, y la tercera levadura de las que os hablaré hoy es la Chancia thermotolerans, que también os sonará quizás a algunos de vosotros, también se vende comercialmente, y su principal función, o por lo que es conocida o famosa, es pues, esta capacidad de acidificación biológica, ¿no? Hemos dicho que, ¿no?, los mostos tienen una acidez menor en el cambio climático, en esta época del cambio climático, pues utilizar esta levadura nos ayudaría a acidificar los mostos. ¿Por qué? Porque esta levadura es capaz de producir ácido láctico y ese aumento en ácido láctico, ¿no?, pues también hace, ¿no?, ese aumento de acidez. También hay una parte de bioprotección, como en Turulaspora del Brueque, en los mostos, cuando inoculas esta levadura, compite con el resto de microorganismos y bacterias que estaban en el mosto y los desplaza, o sea, sería como que crece más ella, ¿no?, y inhibe los otros. Y también la parte del láctico, esa reducción de pH también crea un ambiente menos favorable por las bacterias que puedan estar presentes allí. Vale. Sí que en este caso se ha visto que puede inhibir la maloláctica. Así como en Turulaspora del Brueque favorecía la maloláctica, el uso de la Chancia thermotolerans se ha observado un efecto de inhibición en las fermentaciones malolácticas, una parte por la presencia de ese ácido láctico que hay, una parte por ese cambio de acidez y por lo cual también hay estudios, ¿no?, en diferentes investigadores han estudiado poder utilizar esta levadura en combinación con pombe, ¿no?, Schistosomiasis pombe, o incluso coinocularla con bacterias lácticas desde un inicio para compensar este problema de maloláctica al final. Claro, Schistosomiasis pombe es otra de los Saccharomyces que en este caso es capaz de consumir el málico, ¿vale? O sea, entonces tendríamos una levadura, por un lado, la Chancia thermotolerans, que nos produciría el láctico, y por otro lado, Schistosomiasis pombe, que nos consumiría el málico. Es como hacer una maloláctica con levaduras, ¿vale? En lugar de utilizar las bacterias, es como que tienes dos levaduras, que una te hace el consumo del málico y el otro la producción del láctico. Entonces sería un poco para compensar o evitar que las bacterias lácticas hicieran, ¿no?, la fermentación, o bueno, si no es el caso, o se ha visto también que quizá en estos casos que se quiera utilizar la Chancia thermotolerans, la inoculación de bacterias lácticas al principio favorece que esas bacterias lácticas persistan durante más tiempo y puedan llegar a hacer la fermentación maloláctica o simultáneamente o al final, pero como que se favorece más que si esperas a que las espontáneas o hacerla al final. Vale, siguiente. Vale. Ahora me voy a centrar más en concreto a la parte de reducción de etanol, ¿no?, que es una de las partes claves ahora para las fermentaciones que nos encontramos hoy en día frente a este cambio climático y de aumento de azúcar. Esta reducción de etanol, ¿no?, de los vinos, de que cada vez hay más y intentamos compensar, ¿no?, disminuyendo al menos unos grados, si no todos, se puede hacer de varias maneras. Se puede, ¿no?, ir a trabajar en el campo, ¿no?, intervenciones vitícolas, de los que hay muchos estudios, ¿no?, de los que se están haciendo, intervenciones prefermentativas, utilizando algunas enzimas desde el inicio en el mosto para eliminar parte del azúcar. Se pueden hacer ya al final, cuando el etanol ya se ha producido, eliminar parte de ese etanol con intervenciones postfermentativas, pero esto suele tener un efecto en los aromas, ¿no?, en la calidad aromática de estos vinos, o podemos ir a las intervenciones fermentativas. En esas intervenciones fermentativas es pues, que no se produzca tanto etanol, ¿no?, durante la fermentación. ¿Y quién produce el etanol? Las levaduras, ¿no?, los microorganismos. Por tanto, ir a intervenciones fermentativas normalmente significa ir a estrategias microbiológicas.
Esas estrategias microbiológicas, bueno, pueden ser diversas, se han estudiado diversas. Una parte, ¿no? Bueno, los primeros estudios que se publicaron al respecto ya hace años era utilizando levaduras modificadas genéticamente para aumentar la producción de glicerol, sobre todo, ¿no? Desviar el etanol hacia glicerol, pero, por supuesto, los GMOs no están, ¿no?, autorizados, al menos hoy en día en Europa, por tanto, este tipo de estudios se fue como dejando de lado para ir a buscar estrategias no GMO, ¿no?, de no utilizar genéticamente modificados, pero todavía poder reducir ese etanol en la fermentación. Ahí es donde, por un lado, tenemos la evolución adaptativa, que creo que José Manuel después nos hablará de ella. Simplemente es coger las levaduras y, ¿no?, crecerlas durante varias generaciones, adaptarlas a un estrés concreto, ¿no?, y que ese estrés haga, pues que, bueno, ¿no?, hay varios estreses que se han estudiado, para que se produzca menos etanol en la levadura que ha evolucionado, que se ha adaptado. También se podrían utilizar híbridos, también hay varios grupos. Por ejemplo, ¿no?, Amparo Querol, entre otros, del IATA, ha estudiado durante muchos años esos híbridos, cruzamientos entre diferentes saccharomyces para tener levaduras que también produzcan menos etanol, o el uso de las no saccharomyces, que es lo que me voy a centrar en la charla de hoy. Vale, siguiente. Al metabolismo del azúcar, al final, la fermentación lo que hace es pasar el azúcar a etanol. Pero ese azúcar en realidad podría seguir dos vías en las levaduras. Ese azúcar podría respirar o podría fermentar, ¿vale? La parte de respirar es la que requiere oxígeno, pero aparte, digamos que ancestralmente las levaduras, como todos, ¿no?, muchos otros organismos, preferían esa vía. Si había oxígeno disponible, ese azúcar, es que esto no funciona, tampoco el láser, ese azúcar que tenemos, que es el C6, pasaba, ¿no?, respiraría para formar CO2 y agua. Pero a lo largo de la evolución de los años ha habido cambios, que también José Manuel lo explicará después, cambios genéticos, evolutivos, que han hecho que algunas de las levaduras, y principalmente Saccharomyces cerevisiae, prefirieran, ¿no?, ampliaran esa capacidad de utilizar azúcar, que era la respiración, ampliaran la utilización de azúcar fermentando parte del azúcar, ¿vale? Si se juntaba la fermentación y la respiración, es como que podía consumir más azúcar a la vez y competía, ¿no? Al final es una competencia con los otros organismos que están en el ambiente. Entonces es una manera de competir consumiendo más nutrientes, ¿vale? Y si además de ese nutriente lo convierten en etanol, que es antimicrobiano, eso le da incluso más beneficio, ¿no?, a la hora de competir y de sobrevivir. Con lo cual, a lo largo de más años, ¿vale?, lo que le ha pasado a las levaduras, a la mayoría de levaduras, es que han favorecido la vía fermentativa a la respiratoria, ¿vale? La producción de etanol a partir de azúcar les ayuda a esa competencia, ¿no? Están produciendo un compuesto tóxico a otras levaduras o a otros organismos, por tanto, les está como favoreciendo. Por tanto, las levaduras principalmente tienen este efecto Crabtree que se dice, que es que aunque haya oxígeno, digamos, no es el oxígeno quien decide si fermento o respiro, aunque haya oxígeno, la mayoría de ese azúcar irá a la vía fermentativa y no a la respiratoria, ¿vale? Esto, que es bueno para las levaduras y es bueno para producir alimentos fermentados, ¿no?, o el vino entre ellos, pero no es bueno para querer reducir el etanol. Si queremos reducir el etanol, ¿qué queremos? Nos iría bien que parte de ese azúcar volviera hacia la respiración, ¿no?, que no todo fuera a la fermentación, sino que algún azúcar se fuera a la respiración. Pues bien, analizando, ¿no?, buscando levaduras, no todas las levaduras evolucionaron de la misma manera, entonces hay todavía algunas levaduras no saccharomyces que se ha visto que todavía tienen ese efecto Crabtree negativo, o sea, que no evolucionaron favoreciendo tanto la fermentación, sino que pueden respirar parte del azúcar. Si parte del azúcar se respira, quiere decir que parte del azúcar no irá a etanol. Sí. La estrategia, la propuesta es que una vez se encuentren esas levaduras que puedan respirar, se inocularan al principio de la fermentación cuando todavía hay algo de oxígeno, porque respirar se necesita oxígeno. Entonces, cuando todavía hay disponibilidad de oxígeno, hay una microoxigenación que no sea dañina para el vino, el mosto, se inocularan a no saccharomyces durante un tiempo, alguna semiaireación o microoxigenación, para que pudiera respirar parte de ese azúcar y no producir etanol, ¿vale? Los primeros gramos no irían a etanol, y luego ya podríamos añadir las saccharomyces, nutrientes, ¿vale? Y ahí así que se formaría el etanol con el otro azúcar. Bueno, pues dentro de esta búsqueda se han visto algunas levaduras no saccharomyces que tienen esa capacidad o podrían tener esa capacidad de respirar. En nuestro laboratorio hemos hecho screenings, ¿no?, de levaduras, ¿no?, que teníamos en las colecciones, de levaduras no saccharomyces aisladas de uvas,
y de vino, y hemos buscado qué levaduras tienen la capacidad de producir menos etanol, o sea, lo que se llama un rendimiento de etanol menor, ¿vale? Ahí tenemos los gramos de etanol por gramo de azúcar, ¿vale? 0,48 sería el control, en este caso, Saccharomyces, es decir, porque cada gramo de azúcar forman 0,48 gramos de etanol, ¿no? Más o menos. Eso es más o menos entre 146, 48 es lo que produce Saccharomyces. Entonces buscamos, ¿no? Analizamos otras levaduras y ver si tenían rendimientos menores, ¿vale? Se producían menos etanol a partir de cada gramo de azúcar. Y aquí vemos algunas de las seleccionadas, ¿vale? Tenemos, pues eso, Mechnicovia, Torula, Turalaspora del Brueckii, la Chancia Thermotolerans, Saccharomyces bailey, entre algunas de ellas. Pues bien, empezamos este estudio con Mechnicovia pulcherrima y la Chancia Thermotolerans y las quisimos utilizar, ¿no? En fermentaciones inoculadas, mixtas. Entonces, aquí también, ¿no? Se planteó, vale, estas levaduras se pueden utilizar en cocultivos a la vez o se pueden utilizar en fermentaciones, inoculaciones secuenciales, ¿no? Una después de otra. ¿Qué es mejor, ¿no? Para esa reducción de etanol, para el vino? Pues hicimos esto, es planteamiento experimental, utilizarlas en coinoculación, en ratios 1:1, significa que pones la misma cantidad de levadura no sac que de sac, o en ratios 9:1, que es más no Saccharomyces que Saccharomyces, porque la no Saccharomyces, como se va a morir por la poca tolerancia de etanol, pues un poco para darle más ventaja inicial. Y la otra estrategia era la inoculación secuencial. Primero la no Saccharomyces, esperar 24, 48 horas y luego añadir la Saccharomyces, que será la que acabará la fermentación. Vale, si vamos directamente a ver, ¿no? En el grado alcohólico, qué efecto tuvieron estas inoculaciones en el grado alcohólico, vemos que LT es la Chancia, MP es Mechnicovia. Aquí, en la parte de coinoculaciones, solo se obtuvo una reducción de etanol en presencia de Mechnicovia pulcherrima, no de la Chancia, ¿vale? En cambio, cuando vamos a las secuenciales, a la inoculación secuencial, sí que observamos esa reducción de etanol tanto en la Chancia como en Mechnicovia, pero la reducción era mayor en Mechnicovia, seguramente por esa parte, ¿no? De respirar, la capacidad de respirar parte del azúcar. Tenemos un 1,5 grado casi por ciento de reducción. Ese es el porcentaje de etanol reducido, ¿vale? Tenemos un 1,4% reducido si se inoculaba las 48 horas Saccharomyces, si se dejaba 48 horas sola. Eso es un mosto sintético y también en mosto natural se hizo la prueba y más o menos obtuvo el mismo valor, 1,3, 1,4% de reducción si la inoculación era secuencial. Siguiente. Vale, bueno, la reducción fue mayor en las secuenciales. La Chancia Thermotolerans hubo una reducción menor, sí que se observó algo de aumento de ácido láctico en este caso, pero no implicó una reducción muy grande de etanol. Y Mechnicovia pulcherrima es la que tuvo estas reducciones de 1,5%. Vale, siguiente. Sí, bueno, a nivel de analizar las poblaciones, sí que seguimos, ¿no? Las poblaciones de las diferentes especies en estas fermentaciones, y sí que lo que vimos es que Mechnicovia pulcherrima, como ya se sabía, no tolera mucho el etanol, no tolera mucho, ¿no? La persistencia dentro del mosto es baja, y de hecho, cuando la persistencia mayor, la línea marrón, ¿vale? Es cuando se utilizaba de manera secuencial. Si se dejaba dentro del mosto a ella sola, antes de inocular Saccharomyces, sí que podía permanecer en el mosto durante más tiempo, lo que justificaría esa disminución de alcohol superior. En cambio, las coinoculaciones, la levadura, bueno, Mechnicovia pulcherrima desaparecía, ¿no? Moría poco, bueno, a los 3, 4, vemos esa bajada temprana, ¿vale? Que también se equivaldría, ¿no? A la menor reducción de etanol. Vale, luego nos planteamos, ¿no? Como seleccionamos en ese estudio anterior varias levaduras no Saccharomyces con potencial de reducir etanol, dijimos, bueno, ¿y si ponemos un multistarter? O sea, ¿y si ponemos varias a la vez y cada uno por su lado, ¿no? Respira parte del azúcar, ¿no? O lo emplea para producir otros compuestos, tendremos un efecto sinérgico, ¿no? Lo que reducía Mechnicovia más lo que reducía Turalaspora, ¿no? Que quisimos ver si ese efecto de multistarter mejoraba la reducción de etanol. Escogimos esas tres, Mechnicovia pulcherrima, Turalaspora del Brueckii y en este caso Saccharomyces bailey, que tenían reducciones alrededor del 1% cada uno a nivel individual, cuando se utilizaba con Saccharomyces, secuencialmente con Saccharomyces. Y ¿no? Las utilizamos, bueno, un control Saccharomyces, las utilizamos en coinoculaciones con Saccharomyces cerevisiae, también con ratios 10:1, 1:1, y en inoculaciones secuenciales. Primero este multistarter de no Saccharomyces, y en este caso probamos incluso hasta las 72 horas, ¿vale? 48, 72 horas, se inoculó luego las Saccharomyces. Y vimos qué es lo que ocurría luego en
en la producción de etanol. Pues bien, sorprendentemente o no, pues no hubo ese efecto sinérgico. La reducción de etanol fue significativa dentro de las más en las secuenciales también que las coinoculadas, pero el porcentaje al que se llegó de reducción, que fue en 0,77%, no superó a la reducción que se obtenía con las levaduras, cada una de ellas individualmente. También es verdad que en este mix, no tengo aquí la gráfica de poblaciones, se ponían la misma proporción de Turoláspora del Bruequi, la Zygosacharomyces baeyi y Mechanicolia pulcherrima, y claro, la dominante fue Turoláspora del Bruequi, que es y yo creo que esa dominancia de Turoláspora hizo que Mechanicolia estuviera a poblaciones menores, y si es la que mayor reducción de etanol produce, también la teníamos como más inhibida, ¿vale? Había menos población de esa Mechanicolia pulcherrima en este multistarter. Vale, y ahora la última parte de mi charla es sobre la nutrición, ¿no? Todas estas inocuaciones mixtas, también tenemos que pensar en que tiene que haber nutrientes para todo, ¿no? Los nutrientes son importantes, hay azúcar suficiente, pero suele faltar a veces nitrógeno, vitaminas, ¿no? Algunos minerales. Entonces, si tenemos varias levaduras compitiendo por nutrientes, como decíamos antes, ¿no? que era una de las herramientas de bioprotección, en el mosto también tenemos varias levaduras compitiendo por esos nutrientes. Entonces hay que saber un poco qué nutrientes añadir, qué demanda tienen esas levaduras, si hay que añadir nutrientes en qué momento quizá y de qué tipo, ¿vale? Entonces, sí. Vale, de hecho nos hizo pensar, ¿no? La parte esta de nutrientes, porque en el experimento que habíamos hecho anteriormente de inoculaciones de Turoláspora del Bruequi con Saccharomyces cerevisiae, como digo, Turoláspora del Bruequi es una buena no una buena levadura fermentativa. De hecho, por sí sola casi que podría acabar la fermentación. Y entonces vimos que cuando utilizábamos la inoculación secuencial de Turoláspora y Saccharomyces, cuando añadíamos Saccharomyces apenas crecía, no dominaba la fermentación. Quien acababa dominando y acabando era Turoláspora del Bruequi. Entonces dijimos, ¿por qué Saccharomyces no se impone cuando es ella la levadura estrella para fermentar, y normalmente cuando las utilizas a la vez en el mosto es lo que le gusta y acaba dominando? Pero en este caso no se imponía. Vale. Entonces, un poco quisimos analizar cuáles eran las causas de esa falta de imposición de Saccharomyces frente a Torula. Analizamos, por un lado, si era un tipo de inhibición célula-célula, esa posible presencia de toxina killer, o de algún compuesto que estuviera inhibiendo, o competencia por nutrientes. Para saber si era esa inhibición célula-célula, lo que hicimos es que, vale, esos 2 días de torula, pusimos torula a fermentar durante 2 días y luego la sacamos del medio, antes de inocular Saccharomyces. La eliminamos del medio y inoculamos Saccharomyces para que no estuvieran en contacto, ¿vale? Sí que analizamos también la presencia de toxinas, no había, torula no excretaba, la que utilizábamos nosotros, no excretaba toxina killer, pero sí que luego, cuando añadimos... Aquí tenemos la presencia de torula primero, separamos, centrifugamos el mosto para separar la torula y añadimos Saccharomyces. Sorprendentemente, sí que no lo esperamos, separó la fermentación. O sea, Saccharomyces apenas pudo fermentar o consumir el azúcar que quedaba allí. Y de hecho, cuando estaban juntas sí que fermentaba, pero era porque era Turoláspora del Bruequi la mayoritaria la que acababa fermentando. Pues si sacábamos Turoláspora, la inoculación de Saccharomyces apenas nos permitía acabar esa fermentación. Entonces, sí. Primero lo que pensamos es que le faltaban nutrientes, ¿no? Quizá no ha podido acabar porque no ha podido crecer, no tenía nutrientes para crecer. Vamos a añadir nutrientes. Lo primero, nitrógeno, lo primero que todo el mundo piensa, faltará nitrógeno, hicimos la adición de nitrógeno y tampoco hubo un efecto. Entonces, esto era un mosto sintético, y en mosto sintético tenemos, recetas de vitaminas, oligoelementos, factores anaerobios, que son lípidos, y entonces dijimos, vamos a añadir cada elemento por separado a ver cuál es el que favorece ese crecimiento, o todos a la vez. Pues sorprendentemente, todos a la vez sí que la levadura era capaz de crecer y fermentar, pero cada uno por separado tampoco. Se hicieron combinaciones de 2 a 2, las diferentes combinaciones, incluso de 1, y se llegó a la conclusión de que eran oligoelementos y vitaminas los que faltaban. Entonces, se hizo el análisis individual de diferentes vitaminas y oligoelementos, y lo que descubrimos es que la tiamina, que ya se ha sabido que es una vitamina que se necesita en la fermentación alcohólica, es un cofactor de uno de los enzimas de fermentación alcohólica, con la adición de tiamina se mejoraba esa fermentación de Saccharomyces. La tiamina y zinc, sorprendentemente también dentro de los minerales, de los oligoelementos que añadimos, zinc fue
el que detectamos que había una falta, ¿no? Que había que añadir ese zinc. La adición de tiamina y zinc pues también mejoró, y la adición de tiamina, zinc y aminoácidos y nitrógeno fue el que llegó, ¿no?, a casi al mismo perfil de fermentación que cuando se adicionaban todos los nutrientes a la vez. ¿Vale? Eso mismo lo hicimos también con la Chance Thermotolerance, porque también es una buena levadura fermentativa y también vimos ese problema y tuvimos resultados parecidos. Entonces, un poco la recomendación sería, cuando se hacen inoculaciones, principalmente cuando se hacen secuenciales, la primera levadura ha consumido parte de los nutrientes, y no solo nitrógeno, a veces solo pensamos en nitrógeno, ha consumido vitaminas, minerales, y entonces la edición sería cuando se añade la segunda levadura, recordaos que allí habría que hacer una aportación de nutrientes, y no solo nitrógeno, sino también vitaminas, y en este caso pues, detectamos, ¿no?, en el caso de Leucancia, termotolerancia y tolerance prodrúbrica, esa falta de zinc en esas condiciones, ¿vale? Dentro del nitrógeno sí que detectamos que en esta parte, en el momento en que se añade la Saccharomyces, que es este día 2 o 3, la adición de aminoácidos favorecía, ¿no?, a la adición de nitrógeno inorgánico. Sí que a nivel comercial no hay preparados de aminoácidos, pero sí que, ¿no?, también lo comparamos con la adición de levadura seca inactiva. Son levaduras que normalmente están enriquecidas, ¿no?, en algunos aminoácidos, y sí que podrían aportar también una parte de esos aminoácidos que podrían hacer falta. Vale, un poco para resumir esta parte del uso de las Saccharomyces, ¿no?, en las fermentaciones, en cultivos mixtos. En el caso de Mechnicovia pulquérrima, se ha visto que es la levadura que obtuvo una mayor reducción del etanol, ¿vale?, sobre todo en inoculación secuencial, más que en coinoculación. Lo que sí que tenía una baja persistencia en el medio, su supervivencia era muy limitada. Los análisis que hicimos de consumos de nitrógeno también se vio que no consumía mucho nitrógeno, no dejaba el mosto, digamos, como sin nitrógeno por sí sola, y a nivel aromático se producía más glicerol, menos acético y más complejidad aromática. En cuanto a la Chance Thermotolerance, la reducción de etanol fue más ligera, no fue tan grande, sí que hubo una producción de ácido láctico. Es una levadura buena a nivel fermentativo, con lo que también los nutrientes crece más, por lo tanto, utiliza más nutrientes cuando se utiliza la fermentación y tiene una alta persistencia. Por lo tanto, aquí sí que hay, ¿no?, la parte de más nitrógeno, vitaminas y zinc en este caso. Y lo mismo por Tolerance prodrúbrica. En este caso, la reducción de etanol también fue menor. Sí que hubo una reducción bastante significativa de ácido acético, como ya hemos comentado antes. Es una buena levadura fermentativa, por tanto también consume más nitrógeno y nutrientes que las otras, que hay que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Está bueno? Y ya, bueno, solo, ¿no?, como reflexión, el microbioma de la uva es una fuente de innovación. Podemos ir a buscar lo que hay para utilizarlo, ¿no?, como herramienta, pues para el enólogo, para el cambio climático, para otras, ¿no?, propiedades que queramos obtener en estos vinos, ¿vale? Y pues bueno, que es hasta aquí todo, los agradecimientos. Agradecer al grupo de biotecnología enológica, que trabajamos tanto las levaduras como la parte de bacterias lácticas, y por mi parte ya está.